En este nuevo edificio vamos a presentar el primer libro de esta nueva etapa de esta institución que este año cumple 42 años, que es la Biblioteca Pública Municipal Vicente Huidobro de San Antonio. Como muchos saben, esta biblioteca, este edificio está recientemente inaugurado hace 2 meses, poco menos. Así que hoy día, en el marco de las vacaciones de invierno también, de estas 2 semanas, que empezamos este lunes, tenemos programado esta presentación de un libro en formato digital, un libro de cuentos y algo más, titulado Sobrenatural, del autor sanantonino José Luis Reyes Lobos, a quien conozco hace mucho tiempo y que hoy día ha tocado el destino de que presente este libro, que para mí es nuevo esta faceta de José Luis respecto a la creación de libros de ficción. Él es profesor de inglés, también estudia historia, y últimamente yo lo había visto en nuestra biblioteca estudiando para sacar el doctorado en gestión educativa. Él trabaja en la Dirección Provincial de Educación y es sanantonino. Bueno, él contará más cosas de su vida y de su obra. Este libro además fue publicado por la editorial de la UNAM, que es una biblioteca de una universidad más importante del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso ya es importante, creo yo, que lo haya publicado ahí y que hoy día venga a conversar sobre estos cuentos, sobre estos relatos que tienen bastante intensidad y que de alguna forma también tienen bastante historia detrás. Cada relato, creo yo, y ustedes podrán después, porque se les regalará vía correo, email, el libro en el formato digital, para que ustedes también lo puedan leer y puedan apreciar esta dimensión creativa de José L. Así que también tengo que decir que por primera vez nos están van a grabar esta presentación unos amigos nuestros, aliados, desde las primeras ferias del libro usado, hace unos años atrás, porque ellos además tienen un canal YouTube, donde están subiendo mucha información que tiene que ver con San Antonio, con la cultura, con la identidad. Esperamos hacer más cápsulas que van a tener bastante fuerza en ese sentido, así que esto es parte, digamos, de la marcha blanca en relación a ese proyecto. Ellos ya tienen cosas, ahí me dices tú después para yo darle a la gente para que suba a ver los trabajos que te han producido. José Luis, te agradezco que estés acá con nosotros. Tú viniste hace más de un mes y ya de alguna forma lo hemos programado para hoy día, y esperemos que siga circulando tu libro y siga lo que todos te quede, ser leído. Claro que sí. Bueno, buenas tardes primero que todo. Agradecerle a las personas que tuvieron la gentileza de acompañarme esta tarde para mostrar un trabajo que, como decía Aldo, ¿cierto? Yo le comentaba también a algunas personas hace pocos minutos que prácticamente fue un descubrimiento, ¿cierto? Hecho por otras personas, y que me hizo optar por qué área podía ser mejor o cuál a uno le proporciona más recompensas, digamos, afectivas. Este es el caso, por ejemplo, de escribir artículos científicos desde el punto de vista del doctorado en educación, o escribir, ¿cierto?, esta parte literaria. Entonces, yo tengo una secuencia como para contarles bien cómo es el libro, qué es y de qué se trata. Entonces me voy a desplazar a mi computador, que lo tengo acá.
Este libro fue publicado en la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es esta, ¿cierto? Allí la Universidad Nacional Autónoma de México pone todas sus, digamos, obras de corte literario, están agrupadas por facultades, etc. Entonces, dedica una pestaña a cada cosa. Entonces, acá donde dice libro 221A, ¿cierto? Hay una serie de libros de autores mexicanos de diferentes universidades. Y allí está Sobrenatural, que es un libro descargable, electrónico, y que tiene un ISBN, dice prólogo, ¿cierto? Lucila Gutiérrez Santana, Universidad de Colima, México, ilustraciones Montserrat Zavala, Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tendría que agregar que Lucila Gutiérrez Santana es miembro de la Academia de la Lengua y que Montserrat Zavala es la actual directora del Museo de Artes Visuales de Ciudad de México. ¿Ya? Por lo tanto, esta elección que yo tuve que hacer fue prácticamente como un descubrimiento fortuito, porque en algún minuto el trabajo científico, digamos, es tremendamente estresante, y yo, para relajarme, empecé a escribir cuentos. Entonces tenía 3 cuentos. Entonces en un minuto se los envié a Lucila vía correo electrónico. Entonces me dice, bueno, yo te los publicaría, me dice, están buenísimos, me gustaría publicártelos, pero el problema es que solo tienes 3 y yo, para publicártelos, necesito a lo menos 10. Te doy un mes, si tienes los 10 te los publico. Entonces yo también dije, te voy a publicar, ya. Entonces me encerré a hacer los cuentos que necesitaba, 10 cuentos. Se los envié. Entonces Lucila me dice, oye, mira, están buenísimos tus cuentos, tienes 10 cuentos, pero tienes 35 páginas. Yo necesito a lo menos 50. Te doy 2 semanas más. 3 cuentos más. Le envié los cuentos. Entonces, ya perfecto, teníamos las 50 páginas. Y me dice, mira, yo le voy a pedir a Montserrat, que está allí en el Museo de Artes Visuales de Ciudad de México, que te haga ilustraciones. Entonces ya de partida, que los haga ella, fantástico para mí, ¿cierto? Una persona conocidísima en México, y hizo las ilustraciones, una por cuento, ¿no? 13 ilustraciones, y más la portada y la contraportada. Entonces, y empezó a circular este libro, ¿cierto? Hasta que un día ellos te envían un certificado de publicación y aparece este librito allí en la página de la UNAM. Y a partir de allí pasaron varias cosas, porque me piden que vaya a México a presentar el libro. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Porque yo la verdad que lo hice porque a mí me agrada escribir. Entonces, y eso se los quiero mostrar, porque tengo acá mandaron pasajes, prometieron muchas cosas. Entonces yo allí, ¿cierto?, me marqué en el aeropuerto, me partí a México y estuve aproximadamente 12 días, una cosa así, ¿cierto? Y uno que es medio guaso, digamos, le saca fotos a las cosas, ¿no? Al avión. Entonces, y ocurre que
ahí llegamos a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad, como decía Aldo, él diría yo que es la más importante en habla hispana. De hecho, en los rankings que se hacen de universidades, están las 4 en inglés, ¿cierto? Harvard, no sé, otras más. Y la primera en español es la UNAM. Tiene 360.000 alumnos, la UNAM. La universidad más grande chilena tiene 17.000, creo que es la Universidad de Chile, a 360.000, ¿no? En distintos programas de distinto orden, ¿no? Entonces, y allí, ¿cierto? Lo que se me pidió fue que yo mostrara mi trabajo en un salón grande de la Facultad de Literatura, donde había varias personas también de ese medio. Y así que por lo tanto, bueno, la foto típica, ¿cierto? Y estábamos más gorditos, ¿cierto? No teníamos barba, pero allí dije yo me la tengo que sacar ahí donde está el pilar de la UNAM, ¿cierto? Ahí al lado. Entonces, estoy aquí, ¿cierto? UNAM. Ya, y aquí, ¿cierto? Ya viene una cosa que para mí yo les voy a contar que fue tremendamente especial, porque, o sea, la UNAM dispuso de todos los medios para que yo me movilizara. O sea, de hecho tenía un Uber para que yo fuera donde quisiera, y una de las partes que fui fue ahí, ¿no? Fui ahí. Es difícil subir con la cara cansada ahí. Y esto, ¿cierto?, que está aquí es lo que se llama el Zócalo, que es el palacio presidencial de Ciudad de México, y que tiene también una historia que yo se las voy a contar enseguida, porque si bien es cierto, yo no tengo ninguna vinculación con la política, a mí me interesa hacer cuentos, pero en un minuto caminando por el Zócalo, ¿cierto? Con Montserrat Zavala, ¿cierto? Que es esta señorita que está acá, ¿cierto? A mí se me ocurre preguntarle, ¿qué piensas tú si un día de la nada, porque específicamente hay un cuento al final del libro que habla de eso? Le digo yo, ¿qué piensas tú si un día de la nada sale un avión supersónico y le pone 5 bombas a esta cuestión? Entonces ella, ahí todavía tiene los ojos así grandes, no puede ser, eso sería imposible. Entonces yo le digo, es que eso nos pasó a nosotros, le digo yo. Entonces, y ahí empezamos a conversar, ¿cierto?, de algunos temas que dieron origen a otra historia, ¿cierto?, a otro cuento. Pero dejo esto, ¿cierto?, para que ustedes se den cuenta también que a veces reflexiones, cosas pequeñas, dan origen a historias, ¿no? Y posteriormente ellos, en ese avioncito que está ahí, fuimos a una zona que se llama Colima, donde hay 3 universidades cercanas. Una es la Universidad de Colima propiamente tal, luego está la Universidad del Estado de Hidalgo y la Universidad de Tlaxcala, que es más o menos cercano, ¿cierto? Y llegamos a este lugar, que es un aeropuerto chiquitito, como el de Coyhaique, una cosa así, militarizado. Yo no le pude sacar foto a ningún militar porque me habrían quitado la cámara y me habrían metido preso. No sale nadie. Entonces, pero y ahí, por ejemplo, esa es la Universidad de Tlaxcala, y allí está la rectoría, ¿cierto?, de la Universidad de Tlaxcala, y el lugar donde pobre José Luis,
me tocó alojarme, ¿no? Entonces, me tocó alojarme allí, ¿cierto? Y de allí nos dirigíamos, ¿cierto? Salíamos de esa hacienda, que es una hacienda histórica, donde se criaron los primeros toros de lidia de América, ¿cierto? Con su dueño allí también. Y de allí salíamos a la universidad todas las mañanas, ¿ya? Entonces, cuando uno salía de ahí, había un camino que decía para un lado Guadalajara y para el otro lado decía Jalisco. Entonces yo me acordaba de alguna gente, sobre todo cuando decía Jalisco, me acordaba de algunas personas que conozco. Entonces, pero y ahí ya estamos convertidos ya en el lado oscuro de la fuerza. Y eso lo puse ahí, lo elegí yo, no porque haya comido demasiado, sino que porque eso es una enchilada, ¿verdad? Que yo las conocí ahí. Eso es un desayuno mexicano, es un plato tremendo, una cosa... bueno, eso es como lo anecdótico, ¿no? Lo anecdótico de esta historia es la portada, ¿cierto? Que le hicieron. Y del libro se editaron en México en los talleres de la UNAM, que ellos es como más rápido, ¿cierto? Que un poco que nosotros, porque ellos ahí en los talleres de la UNAM hacen libros todos los días. Entonces, para ellos es cosa de 3-4 días editar 1200 libros, que fueron los que ellos sacaron en México de este sobrenatural. Y el último que yo traía, había otro autor en el aeropuerto y me dijo, te regalo mi libro. Y yo te regalo el mío. Y ahí se fue el libro en papel, ¿no? Entonces, la idea, ¿cierto?, de lo que trata el libro, entonces dice, en diferentes culturas el 13, ¿cierto?, es un número de mala suerte. Para José Luis Reyes Lobos, yo voy a contar que además yo me podría haber puesto otro nombre, pero ya cuando estaba embarcado en esto, tiré mi nombre completo y ya no había caso, pues entonces ya después en otro va a tener que ser igual. Entonces, pero puse mi nombre completo. Entonces, en diferentes culturas el 13 es un número de mala suerte, dice. Para José Luis Reyes es un buen número ya que apuesta por él al presentar 13 textos o 13 historias, 13 momentos ubicados principalmente en la dilatada geografía de Chile, ¿cierto? A ellos les salta que sea la geografía de Chile. Sobrenatural es el nombre de la obra, que incluye 12 narraciones y un pasaje poético. Entre sus páginas encontraremos palabras con una identidad inconfundiblemente chilena, como carabineros, chata, lápiz, bic, ampolleta, curao, ¿cierto?, ayuya, basural, momios, ¿cierto?, de ideología de derecha, cuea, suerte, y copihue, la flor nacional. Las historias van desde un polizón involuntario, terremotos, tsunamis, una fiesta nazi, un perro asesino y un viaje en una nave extraterrestre. Hipnosis, trata de personas, migración, explotación laboral y bullying. Aquí esto ya es de la Lucila, no me preguntó a mí. Ya sea abordando la ciencia ficción o la fantasía, en al menos 3 de sus cuentos está presente la impronta del golpe de Estado de 1973, el 11 de septiembre chileno. Con la frente en alto, que es el último cuento de esto, da cierre al trabajo, es el texto más extenso y nos pone en el mismo lugar, en el mismo centro de Santiago en ese día infausto, dice ella. Podemos sentir la angustia de Vicente, que es el protagonista, al verse atrapado de un momento a otro de una locura revanchista. Y así, ¿no? Va describiendo en el prólogo lo que son los cuentos, y dice, estamos ante un libro que con palabras sencillas y sin grandilocuencia nos acerca a un país que cada vez está más presente entre los mexicanos, no solo por la migración y sobre todo por la amistad.
los mexicanos lo encontraron bueno, entonces, pero ellos no sabían, ¿cierto?, que gran parte de estos relatos tienen mucho de San Antonio. O sea, hay cosas que son como de otros lados, como decía Aldo en la mañana, pero en gran parte uno describe cosas que son vivencias propias de nuestra ciudad. Por ejemplo, en el primer cuento, que se llama El Barco, dice: cruzando la calle estaría Puertecito y el embarcadero, ¿cierto? Una soga anudada entre los árboles que estuvo allí por años, servía de liana, como en una película de Tarzán de los años 20, y parada obligada de la caravana para jugar unos minutos. O sea, no sé si alguien cuando era niño iba a jugar allá en los árboles, ahí los eucaliptos que estaban abajo del... Exacto, claro. Los estanques que estaban ahí son peligrosos, decían los adultos. Imagínense si explotan, no quedará nada a la redonda de unas 20 cuadras. Entonces ahí hay una imagen de San Antonio propiamente tal, ¿no? Descripciones. Entonces con esto yo quisiera comentar en el fondo también por qué le pusimos sobrenatural al libro, ¿cierto? Porque tiene historias que son con rasgos de la ciudad. También cuando uno escribe cuentos, son cuentos, ¿no? O sea, partes son ficción, partes son realidad, uno hace una mezcla y con esa mezcla construye una realidad para que sea interesante. Este es un género que no es fácil de realizar, porque en general requiere que en muy pocas líneas haga uno inicio, desarrollo y término, y que sea interesante, que haga que el lector llegue al final y que ojalá lea todo el libro. Entonces es un esfuerzo de síntesis que hace que este género sea un poco difícil para realizarlo. Entonces yo le mandaba a esta dama de Montserrat, le mandaba yo los cuentos desde acá, porque obviamente yo no la conocía en ese minuto. Entonces le mandaba los cuentos y ella me devolvía un bosquejo en carboncillo para que yo le diera, lo aprobara o no lo aprobara. Entonces en este cuento del talud de 21 de mayo yo le mandé el cuento y ella me devolvió esto. ¿Ya? Lo voy a poner lo voy a poner aquí. Y ella me devolvió esto. ¿Ya? Lo voy a ver si lo puedo achicar un poquito para que se vea completo. ¿Muy chico? Entonces me devuelve eso. Si ustedes se dan cuenta, ahí está Panul, ¿cierto? Está 21 de mayo, ¿cierto? Está el Espigón, está el barco, no sé si ustedes se acuerdan cuando llegan los barcos de la Armada, ¿cierto? En 21 de mayo, por ahí. Bueno, ella me devolvió eso. Ella nunca estaba en Chile, nunca estaba en San Antonio. Entonces ya era una cosa extraña que ella lo hubiese visualizado tal como es. O sea, yo me comprometí, le dije: mira, cuando tú vengas algún día acá a Chile, yo te voy a llevar al lugar que tú dibujaste. Esa fue una situación. La segunda situación fue que los cuentos fueran 13, ¿ya? Que los cuentos fueran 13. El número 13 tiene una simbología, ¿cierto? Y la verdad que para mí, o sea, el 13 ha sido de súper buena suerte, porque yo llegué a este género en forma casual, ¿no? Entonces, primera situación. Segunda situación, en el minuto que yo lo publiqué, estábamos en todo este tema de mandarnos los documentos, falleció mi padre.
¿ya? Yo me fui a México una semana después que mi papá falleció. Y bueno, con todos los pensamientos que uno lleva. Cuando llegué a México, había una semana que había muerto el papá de Lucila. Entonces, además estábamos unidos por el tema de los papás fallecidos. Entonces todo este tema, y habían unos cuentos también que eran un poco así como de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo le ponemos? Me preguntan ellos. Y son un poco insistentes. Entonces, ya, pero dime rápido ya que vamos a entrar a la prensa. Ponle sobrenatural. Y así quedó. Y así quedó. Entonces, ahora estamos trabajando en otro libro también para la UNAM que tiene nombre ya, le hicimos el nombre, no tenemos el libro. Se va a llamar Inimaginable, ¿ya? Que es como la secuencia de este otro. Entonces, y por lo tanto también yo en ese minuto hice una dedicatoria de lo que me había pasado a mí esas semanas, ¿no? Entonces yo le puse a la memoria de mi padre, ¿cierto? A la salud de mi madre que está viva, de la cual estábamos hablando recién, y en honor de todos aquellos que haya ofendido, ¿cierto? Pido mil disculpas de todo corazón. Uno transita por la vida y de repente no sabe a quién ha ofendido, o por último no tiene la posibilidad de dirigirse a todos aquellos que haya ofendido, a lo mejor, entonces no sabe uno. Entonces dije, bueno, este libro va a ser un libro que probablemente mucha gente lo va a leer y puede caer en manos de una persona que justamente yo haya ofendido y en ese minuto le pido disculpas. Entonces, por lo tanto, por ese motivo hicimos esa dedicatoria. Entonces, les cuento un poco la estructura interna del libro. Entonces, como les contaba, son 13 cuentos, ¿cierto? Los voy a resumir, ¿ya? Para no ir, digamos, cuento por cuento, que sería largo y al final me voy a quedar solo. Entonces, o cuenta el que más te llame la atención, el que más me llama la atención. Sí, el que más te gusta a ti. Como... Sí, a mí me gusta mucho uno, que está por aquí, que se llama María Repollo. Pero el cuento es cortito, una página y media, ¿cierto? Si me permiten lo voy a leer. Por supuesto. Dice: pareciera ser que cuando el hombre elige para dar al prójimo entre amor y sufrimiento, pertinazmente elige siempre el sufrimiento. Es la tendencia humana que se impone casi siempre en la pugna entre la mitad animal y lo que nos toca de Dios. María Repollo, María Repollo, María Repollo, corearon en grupo el puñado de niños a la escuálida figura de María, mientras ella a lo lejos desplazaba lentamente su cuerpo delgado, caminando sobre el desnivel ondeado del arenal gris con un ligero vaivén, arrastrando a medio poner sus alpargatas de cáñamo a punto de desarmarse, que apenas protegían sus pequeños pies. El pequeño cuerpo de María, contraído como con frío, se cubría con una charlina negra que llegaba más abajo de sus rodillas, dejando colgar negros flecos que se arrastraban hasta el suelo semejando un espectro. Bajo ella se dejaban ver los puños y el pecho de lo que un día fue una blusa blanca, abotonada hasta el cuello como si fuese un cerrojo. Su pelo negro, sucio y desgreñado, bajaba hasta su cuello sin alcanzar a tocar los hombros, en parte sin opacar su aún no tan lejano atractivo femenil. Sus manos y finos dedos de María, las manos y finos dedos de María, daban cuenta de una mujer joven, a lo más 35 años. Su rostro era blanco, flaco, casi al punto de calavera, y desde sus ojos hundidos y apagados escapaban miradas que reflejaban arrepentimiento,
y dolor por su infausto destino, al tiempo suplicando comprensión y algún gesto de amistad. Caminó solitaria hacia el microbasural con lentitud, como para que nadie la viera, como un animal nocturno que se alimenta durante la noche sin esperar encontrarse con nadie, dirigiéndose al llamado cachureo, el lugar de depósito de la basura vecinal, cuyo hedor se mezclaba con el olor de las matas de palqui que crecían profusa y porfiadamente entre los desperdicios. Las moscas sobrevolaban el basural y se posaban una y otra vez entre cáscaras de tomates, ollas rotas y restos de papel, sobresaliendo en el montículo de desperdicios una oxidada y abollada cocina parafina. Había también cáscaras de melón que algunos de los niños usaban como sombrero, mientras el jugo tibio les bajaba por detrás de las orejas hasta los hombros. Mientras se entretenían con la figura sombría de María, uno de ellos replicó: «Hagamos que llore. Es fácil. Siempre lo hace». «María Repollo, María Repollo, María Repollo», volvieron a corear en grupo mientras la miraban de lejos. «Es puta. Se acuesta con cualquiera», replicó uno de los muchachos. El otro agregó: «Está loca. Es enferma». «María Repollo, María Repollo, María Repollo», prosiguieron. «La echó el marido», dijo un tercero. «Tiene tuberculosis», dijo el cuarto. Mientras tocaba de huello, ¿cierto?, en una sonda rectal que encontró en el basural y que le servía de trompeta. Ninguno se le acercó, nadie profirió una palabra amable, ninguno un gesto fraterno, solo distancia y crueldad. Con su rostro sombrío se sentó sobre el basural como habitante única de una isla desierta, hurgando con timidez a su costado hasta encontrar una cebolla a medio podrir que comenzó a morder entre sollozos. «María Repollo, María Repollo, María Repollo». Un muchacho más grande trajo una rata muerta y se la arrojó desde cierta distancia, colgando de la gruesa cola, imitando el gesto de los soldados de las películas cuando lanzan una granada al enemigo. María no dijo ni una palabra, ni lanzó algún gesto de odio. Sus sollozos se transformaron en un grito ahogado y luego en un llanto amargo y sin lágrimas, que no pedía explicaciones, tal vez cansada de sufrimiento, harta de malos tratos y sin fuerzas para pelear. Mientras los muchachos se alejaban, quedó solitaria, llorando, tendida boca abajo, abrazando el basural. Un día se pueden topar con la vendedora de diarios. ¿Ya? Miren cuando camino. Dice lo siguiente: «Siempre la vi de medio cuerpo, detrás de la ventanilla pequeña y oscura del puesto de diarios, como en una foto de carnet. Pasa innumerables veces frente a mí, en mi niñez, en mi adolescencia, en la universidad, mientras trabajo y envejezco, por diferentes calles, por diferentes plazas, por diferentes tiempos, arrastrando su carro con diarios desde la agencia para abrir su kiosco, con su actitud encorvada y su mirada cabizbaja, perdida e inescrutable, con sus ropas largas y colgantes, su nariz aguileña como el pico de un buitre. Nada perturbó su rutina, su hábito de trabajo. Mientras las consignas revolucionarias se mezclaban con los restos mojados de pancartas en letras rojas, cuando el aire picaba en la garganta, los ojos ardían y lloraban, mientras los discursos se encendieron, mientras los soldados allanaron las casas,
mientras su familia desaparecía o marchaba al exilio, décadas después va con su carro a abrir el kiosco, con sus ropas largas y colgantes, su nariz aguileña como el pico de un buitre, como estancada e inmune al paso de los años, a los cambios del pueblo, como despreciando el tiempo, frente a la costanera, con su mirada cabizbaja, perdida e inescrutable, inmune a sus propios cambios, inmune a sus propios años. Un escritor chileno que nos dejó hace casi 2 años, que es Poli Delano, que estuvo exiliado en México. Él vivía en Cartagena y venía para San Antonio, un escritor nacional, digamos. Y él tuvo taller en los años 80 o los 70, taller literario. Y eran alumnos mexicanos, pero los alumnos mexicanos invariablemente escribían sobre Cartagena, porque el influjo de Poli, de su nostalgia, trascendía. Dibujaban, o sea, escribían de una forma, narraban Cartagena. Y me llamó la atención el de Lucila en el prefacio, en el prólogo, cuando habla del 11 de septiembre chileno. Sí. Porque después del 2001 ya el 11 de septiembre pasó de ser solamente chileno. Claro. Eso me llamó la atención. Claro que sí. Lo que dice ella. ¿Sí? ¿Algún comentario? Privilegiada de conocerte y saber de tu publicación en el extranjero. De pronto siento que a los chilenos los reconocen más en el extranjero que en su propia tierra. Y 2 observaciones. Bueno, me encantaron tus cuentos, los disfruté, porque de verdad que tú empiezas la lectura y como que te invita a seguir leyendo, porque de verdad es una lectura muy entretenida. Tu editora, yo no sé si se habrá corregido, pero como yo recibí esto hace un tiempo atrás, el libro digital, hablaba de Chile como una larga, y pone ella larga y ancha. Faja de tierra, dice. No sé si observaste eso. Claro, ella y es larga y angosta, faja de tierra. Y lo segundo, que volví a leer el cuento antes de venir ahora, no recuerdo cómo se llama, de Vicente, ¿ya? El último cuento, que creo que ahí hay una como invitación a seguir leyéndolo, porque tú empiezas a leerlo y termina de una manera extraordinaria, ¿ya? Muy, claro, divertida porque el gallo, ahí la chispeza del chileno, muy buena. Así que nuevamente felicitaciones, José Luis. Muchas gracias. Cuando venía caminando con mi hermana, me decía de los cuentos, veníamos hablando de los cuentos, y le decía que una de las fortalezas, a mi criterio, era la descripción. Justamente ahí se plasma en el dibujo, que la descripción es como la fortaleza. Y en La vendedora de diario me pasó lo siguiente, que claro, yo dije, él tiene que haber visto a esta señora que transcurre en el tiempo, porque la vendedora de diarios sigue vendiendo diarios a pesar de todo lo que le pasó, y evoca también recuerdos de la infancia de los personas de San Antonio, como María Repollo, como el cuñadito antiguamente, como el caballero que vendía el turrón en Puertecito. Entonces empecé yo a... Eso trajo a mi memoria esta lectura. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Fui alumna de don José Luis, en la básica y la media. Ya tengo 26 años, así que no soy tan nueva. Y nada, pues la oportunidad de conocerlo como la faceta de profesor, amigo, porque al igual yo estudié en un colegio religioso y un profesor varón, pero que a nosotros era como un papá. Entonces igual es bien emocionante después formar una amistad con él, incluso ya siendo profesional. Conversamos todo y verlo en su nueva faceta como escritor. Y nada, pues yo también leí bastante los libros. Es una persona pero
de maravilla. Yo siempre lo he destacado harto, es un muy buen amigo y nada, pues es un honor de la invitación y nada, felicitarlo, éxito en todo y nada, usted sabe que siempre hemos confiado en usted y lo queremos mucho. Gracias, Fernanda. Somos primos, Cristian. Contarles un poquito de que José lo para nosotros, para la familia. José Luis siempre se destacó, siempre nos enseñó, siempre jugó con nosotros y nos dejó siempre enseñanza. Y obviamente la familia se siente muy orgulloso de que seas parte de esta familia tan tradicional de San Antonio y que tiene sus raíces folclóricas, o sea, mi madre y mi tía como cantoras del folclore chileno y tú desarrollando parte de nuestra cultura que es el folclore, los cuentos, las leyendas. Gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Hizo clase en el EISA, profesor de inglés, y quedé bien impresionado la nueva hazaña que está haciendo usted, que es principalmente reconocer a San Antonio a través de sus cuentos de forma internacional, ya que en Chile ya ustedes saben que San Antonio siempre lo ven como un lugar de trabajo, gente inculta, de otros tipos de clases, y es difícil un poco indagar más que nada la cultura aquí al pueblo de San Antonio. Entonces me parece muy interesante que a través de mirarlo de forma externa se puedan acercar para poder hacer una invitación a que puedan conocer nuestro pueblo. Entonces lo encuentro muy interesante que haya hecho por nuestra ciudad y yo soy muy orgulloso de San Antonio. Yo soy, se podría decir, le hago difusión a la astronomía, soy astrónomo y quiero hacer lo mismo lo que está haciendo aquí el profesor. Por eso quedé muy impresionado, incluso con el libro de la María Repollo, el cuento, me sentí identificado porque yo la alcancé a conocer cuando estaba más pequeño. Entonces, muchas gracias a la invitación y de verdad que siga adelante con este proyecto sobre la escritura, de verdad. Porque te conocí de antes de nacer. Siempre te encontré ya después que te fui conociendo, cómo fuiste creciendo, que nos visitabas en el Fundo Yoyeo y todo, junto a mi tía, a tu mamá y todo. Y te voy a dar más que nada las gracias al nombre yo creo, de mi hermana, de mío propio, porque tú fuiste de la familia el primer profesional universitario también, para la familia nuestra. Y creo que yo te hice como un referente dentro de lo que tú eras, porque hoy día también nuestros hijos pudimos nosotros, que éramos auténticamente personas campesinas, que en el campesinado no se estudiaba tanto, ¿entiendes? Entonces tú fuiste un referente para nosotros, para que hoy día nuestros hijos también vieran en ti un poquito tu profesionalismo y ver cómo tú fuiste en realidad dejándonos este legado de estudio para los chicos que hoy día nuestros nietos y bisnietos, la verdad. Muchas gracias por eso. Hola, Aldo Calderón Navarro, de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro, de San Antonio, y aquí estoy con José Luis Reyes Lobo, que acaba de presentar un libro, un amigo que es profesor, doctor en gestión educativa, pero además hoy día se bautiza como escritor de cuentos en este libro que hoy día presentó acá en San Antonio, en la Sala Multiuso Asensio Ronda Galloso. Mira, José Luis, yo estaba pensando mientras tú mostrabas tu exposición, el tiempo que nos conocemos, yo dije algo así, te conozco harto tiempo, pero ha pasado mucha agua bajo el puente y, sí, claro. Y me he dado cuenta que el proceso ha sido un proceso complejo y ha llegado a leer tu cuento hoy día en público, a mostrarle a mucha de tu gente, pero además gente que no te conoce y que te va a conocer a través de todo este tipo de posibilidades que da hoy día la tecnología.
Me gustaría saber qué sientes y qué sensación, que estamos aquí en tibio, en caliente todavía, respecto a lo que ha pasado hoy día, 18 de julio del 2019. Bueno, Aldo, bueno, primero que nada yo quisiera agradecer a la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Biblioteca Antonio. Pública Municipal Vicente Huidobro. Claro, por esta oportunidad, digamos, de poder presentar mi libro acá en San Antonio. Este libro, como les comentaba yo a los asistentes, fue presentado en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con muy buenos resultados. Recorrimos también varias ciudades de México con el libro que narra historias de San Antonio que fueron muy interesantes para el público mexicano, pero no había tenido la posibilidad de mostrar mi trabajo justamente en la ciudad en la que yo vivo y en la que da origen a estas historias. Entonces, realmente muy contento con la asistencia del público, con las opiniones que las personas de mi ciudad dieron sobre mi libro. Entonces me decía un amigo, oye, ¿estás nervioso tú que lo presentaste, no sé, por allá en México? Yo decía, sí, porque realmente en la ciudad de uno, con la gente que uno vive y con la que comparte diariamente, y donde las historias también son de acá, entonces la crítica es un poquito, uno teme que pueda tener una crítica un poco más severa, pero las personas realmente fueron muy gentiles con mi persona y agradezco todos los comentarios positivos que se hicieron al trabajo. Bueno, además hay una frase, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Bueno, claro, así dicen. Bueno, lo dijo alguien, ¿eh? Entonces yo lo pensé, sí, pasa a menudo eso, y qué bueno que yo sentí que tú estabas muy agradado en esta escenario, en esta sala, con la gente que había y con la conversación que se dio, porque tú tenías pensado tú hiciste una presentación, pero la conversación de alguna forma fue para otro lado que tú no tenías pensado, que tú no tenías previsto. Claro, justamente yo creo que es un poco la dinámica del docente. O sea, yo soy profesor, primeramente soy profesor de profesión, soy doctor en gestión educativa, pero uno es profesor. Y estar con un público como este me lleva nuevamente al aula, ¿cierto? Y me lleva al diálogo enriquecedor, al diálogo jovial con las personas, y a poner anécdotas que realmente no las tenía pensadas y que fueron saliendo. ¿Te sentiste cómodo? Yo me sentí muy cómodo, sí, muy cómodo. Eso es importante. Sí que, como te digo, muy cómodo, pero dentro de eso uno es la ciudad de uno. El nerviosismo necesario. Porque por último, si me equivoco en México no me van a ver nunca más, pero aquí nos vamos a ver todos los días. Entonces uno... Además tú eres muy sanantonino, con una familia muy sanantonina, se nota, ¿no? Claro que sí. Entonces además también tiene la nota emotiva de tu tía, que una cosa que no me llama la atención, yo no la sabía tanto, pero que de alguna forma tú eres un espejo para muchos de tu familia y de tus cercanos. Entonces esto los viene a sorprender. A mí me sorprendió de otra manera, pero a ellos les sorprende por otro lado. Sí, bueno, la verdad que también a mí me sorprendió porque uno trata de convivir, ¿cierto? Dicen que el mejor éxito es el éxito del alma, los demás éxitos son todos, vienen y van, pero con este éxito del alma que yo te digo, realmente me sorprendí hoy día, no pensé que mi familia lo veía de esa forma. Uno ha tratado de convivir sanamente y con ellos, ¿cierto?, tener un buen transcurrir en la vida, pero no pensé que era tan trascendente como ellos lo dijeron, la verdad. Ya. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Aldo. Y gracias aquí, esto es para el canal Biblioteca. CDT Chile. Esta nota y la presentación completa será en un tiempo cercano, puesta para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a CDT Chile y a la Biblioteca Pública. Gracias a ti.